Creativa Radio presenta Entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio. Producido por Creativa Radio Producciones. Escúchanos en fondoradio.epici.com. Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez. Búscame como Marcelo Velázquez Oficial. Y disponte a escucharnos que en breves segundos ¡comenzamos! Bienvenidos una vez a su programa Entre Historia y Canciones. Es un gusto escucharlos por aquí y aparte les quería mencionar que hoy comenzamos una nueva serie. Una serie cuyo tema a mí me apasiona muchísimo. Estoy hablando acerca de la mitología griega. Pero bueno, le paso los controles a Marcelo para que empecemos a ver del tema. Gracias, Larisa. Soy Marcelo Velázquez y comencemos con esto. La selección musical de estos programas será nuevamente un viaje entre el pasado y el presente. El día de hoy decidimos hacerlo ligero. Escucharemos música contemporánea, bueno, digamos que moderna, porque tenemos una selección que viaja de los 70 a los 2000 y que el título de estas canciones nos lleva a través de los griegos. ¿Qué tal la bienvenida que les dimos con esta rasposa y profunda y maravillosa voz de esta cantante inglesa? Con ella y su canción Cupid, el clásico de Sam Cooke, que también ha sido interpretado por multitud de artistas y siempre fue una pieza habitual de los conciertos de Amy Winehouse. En su estilo, ella potenció el lado jamaicano de este tema del soul, siguiendo la adaptación que en su día había hecho el cantante de reggae estadounidense Johnny Nash. Dicho lo anterior, y antes de comenzar, les platico lo siguiente. Existen muchas versiones y muchas contradicciones entre sí de los mitos griegos. Algunos relatos dan unos orígenes a ciertos dioses o héroes. Otras desdicen esto dando otros orígenes. Así, en una historia un dios puede ser hijo de, mientras que en otra es hermano. Así que nosotros escogimos hacer una versión que abreva de diferentes fuentes para darles un relato entretenido. Recuerden que en este programa no tratamos de dar cátedra, tratamos de darles un acercamiento a los temas divertido, ameno y por supuesto que todo lo que decimos es verificable. Nada es inventado, pero si escuchan algo diferente de lo que ustedes conocen, no es una mentira, es solo que tomamos una versión diferente de la que ustedes tienen. Aclarado este punto, es momento de irnos a la primera pausa. Escucharemos un poco de música, un reconocimiento de estación y entonces comenzamos. Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive y siente. Hay grupos cuya historia está muy supeditada a una canción de éxito. Aunque hay otra canción con el mismo título de 1959 debida a Frankie Avalon, la Venus que vamos a escuchar fue grabada en 1969 por el grupo holandés de rock psicodélico Shocking Blue. Esta banda se formó en 1967, aunque adquiere mayor protagonismo un año después que en la entrada del cantante Mariska Veres.
Cuando se disolvieron en 1974, esta cantante continuó su carrera en solitario, formó parte de grupos de jazz y se incorporó a los reagrupamientos esporádicos de Shocking Blue, que tuvieron lugar en las siguientes décadas. Con esta cantante siendo la voz de Shocking Blue, escucharemos hoy Venus. Ya la conocen, la han oído miles de veces, pero vamos a escucharla. Están escuchando Entre Historia y Canciones y los invitamos a que nos comenten qué les ha parecido este nuevo tema. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales a su disposición en Facebook, donde nos encuentran como Fondo Radio. A mí me encuentran como Larisa García Bojorquez y a Marcelo como Marcelo Velázquez Oficial. Además, déjenos sus comentarios y sus me gusta. Pueden encontrar las primeras cápsulas extraídas de los programas de la historia del café, una versión pequeña en donde vamos extrayendo lo mejor de estos programas que han gustado tanto. Así que sin más por el momento, los dejo con Marcelo e invitados para que nos sigan contando acerca de la mitología. Vamos a comenzar entonces. Pero antes tenemos mesa llena. Está con nosotros Verónica Hernández y Carlos Velázquez. De aquí parece que salieron absolutamente todas las telenovelas del Canal de las Estrellas. Y las que conocemos desde antes salieron de aquí y lo vamos a ir viendo. Van a ser algunos programas. Todavía no tengo claro dónde porque es tan amplio el espectro de mitología que puedes durar años hablando de ella. Digo, estas historias vienen de las escritas de 700 años antes de Cristo y estamos en el 2020 y se siguen escribiendo, se sigue hablando de ellas. Entonces, veremos los más importantes, un acercamiento a las historias conocidas o a los dioses conocidos y dejaremos de lado algunos, no van a poder estar todos. Hay que tomar en cuenta que cada río, cada riachuelo, cada árbol, cada montaña, cada loma, cada piedra grande, cada lugar especial en Grecia tiene una deidad que lo rige o que habita ahí y esas deidades tienen sus propios personajes que viven alrededor de ellos. Entonces, pues imagínense la cantidad de islas, de montañas, de lugares que hay en Grecia, pues son millones de dioses. Pero ¿y cómo surge? Pues es lo que vamos a ver en estos programas. Vamos a empezar antes de ubicar exactamente lo que son de ir a los mitos en lo particular, vamos a tratar más o menos de ubicar lo que es la mitología. Las mitologías son una serie de historias que se agrupan en todas las culturas alrededor del mundo que dan nacimiento a ciertas historias que explican los porqués de esos pueblos. Por lo tanto, hay mitologías de cuantas culturas se puedan imaginar. Mitologías mayas, mitologías peruanas, mitologías aztecas, peruanas no incas, mitologías africanas de 4,000 pueblos que hay en África, hay 4,000 mitologías diferentes, aunque comparten algunos dioses. Otras cosas son definidas por su geografía, por su lugar, por su todo. Hay hindús, chinas, mitologías nórdicas. O sea, nosotros nos vamos a enfocar en lo particular en la mitología griega. Es decir, la mitología es una manera que tiene el ser humano de responder a las preguntas que se hacen. Fíjense que es muy curioso, pero en todas las culturas del mundo, la única cultura a la cual Dios le habló fue la hebrea. Solamente ellos recibieron un escrito donde les decía exactamente qué había pasado y respondía a sus preguntas una por una a la manera de Dios. Entonces ellos no se pueden salir de ahí. Todas las demás culturas del mundo fue una creación de una manera de explicarse fenómenos como el día, la noche, el viento, la lluvia, los truenos, los relámpagos, las maremotos, los terremotos, la sequía, la abundancia de lluvias, el frío, el calor. Todo eso eran preguntas y preguntas y preguntas que se iban haciendo y que no tenían respuesta, no entendían lo que sucedía. Hoy a nosotros se nos hace como muy sencillo pensar, ay, el sol sale y 24 horas después. Eso lo conocemos nosotros ahora, pero estamos hablando de que estas mitologías fueron
O sea, antes de que empezara el antes de nosotros. El antes que nosotros entendemos, las mitologías empezaron antes de ese antes. No hay registros. Lo que nos llega a nosotros es apenas unos registros que hay por escrito de unos 2500 años antes de Cristo para acá. O sea, tenemos registros de hace 4500 años más o menos. 4500 años antes atrás, todo era oral, todo se platicaba de padres a hijos, todo se platicaba de sacerdotes a pueblos. Y esas mitologías, ¿cómo empezaron? No lo sabemos. Sabemos cómo empezaron a registrarse y de ahí cómo empezaron a evolucionar, pero no conocemos las anteriores. Eso no lo tenemos porque todo eran cuentos, eran historias que se decían para explicar eso, los fenómenos que sucedían, y lo vamos a ir viendo conforme vean la mitología, van a ir dándose cuenta como, mira, era para explicar esto, era para explicar otro, porque en los griegos es algo muy claro, es algo que es la naciente de nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento, pese a ser América y que nosotros, los aztecas y los mayas y los olmecas, nuestro pensamiento es completamente occidental, europeo. Bueno, y eso debido a la conquista, ¿no? Por eso, pero es que nos borraron, a nosotros no tenemos prácticamente nada, nosotros no entendemos el mundo de los muertos, del Día de Muertos, ni nada de eso. Solamente a través de la filtración que existe de nuestro entender de los dioses y de las vírgenes y de todo, nosotros no entendemos eso, es algo, digan lo que digan, son culturas, ¿cómo se llama?, anexadas a nuestra cultura madre, que es la griega. Nosotros tenemos un pensamiento totalmente grecolatino, judio-cristiano, y después llegó el tratar de entender esas otras cosas. Entonces, cuando oyes las mitologías aztecas y mayas y todo eso, te das cuenta de que hay muchas cosas que dices tú, ay, mira, son muy similares, o hay cosas que se asimilan. No, es que no hay nada. Son inventos, son cosas que van haciendo en función de que encuentran, hagan de cuenta como si encontráramos una hoja que tenía antes una carta escrita y encontramos en una hoja donde caben 2000 palabras, 20 palabras sueltas. Y decimos, ¿cómo juntamos caso con árbol, con piedra, con olvido, roca, con olvido? Así. Entonces, todas las otras 1980 palabras que nos hacen falta, las vamos inventando. Luego encuentran algún otro vestigio y dicen, esta palabra podría ir aquí. Y la ponen. Entonces, cambian las cosas, pero el relato no lo tenemos. Entonces, por eso se dice, no, pues que la deidad principal, que Quetzalcóatl, eso de deidad principal, de deidad no principal y todo eso son cosas que vienen de una jerarquía griega completamente. Los griegos manejaban jerarquías y dicen que los mayas y los aztecas también. No lo sabemos. Creemos que las cosas son así. Pero finalmente nuestra raíz cultural mucho va a tener que ver y lo van a notar conforme vayamos avanzando. Con el paso del tiempo, estos cuentos para explicar cosas que a lo mejor un niño le preguntaba al papá, al abuelo o al papá, oye, ¿por qué llueve? Y el abuelo se le ocurrió platicar algo, la historia fue bien recibida, se fue quedando. Otra persona explicó otra cosa y se fue quedando. Llegaron pueblos que invadieron esos pueblos, las cosas fueron cambiando y la historia original fue cambiando. El asunto es que cuando se escribió ya era lo que nosotros conocemos en este tiempo, porque son los primeros registros que tenemos, pero esos relatos se fueron convirtiendo en certezas. O sea, la lluvia cae porque Dios está llorando, por decir. Porque Dios llora, la lluvia cae. Eso empezó a explicar y con el tiempo eso fue una realidad, era una certeza, como no teníamos otra manera de explicarlo, era una certeza. Esas certezas, cuando llegaron a ser escritas, se convirtieron en mitologías. Esos personajes se convirtieron en míticos y esos dioses empezaron a tener nombres, empezaron a ponerlos. Cuando llegó a la historia, se escribió y quedó como, las cosas son así. Entonces, los primeros que escribieron algo acerca de los griegos, que es la mitología que vamos a ver, fueron por ahí del siglo VIII antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 700 años, entre 700 y 800 años antes de Cristo, y fueron Homero y Hesíodo.
No sabemos cuál fue primero, se dice que Homero fue el primero, aunque no se sabe si Homero es un escritor o son muchos escritores, pero si lo tomamos ahí no nos vamos a meter a eso. Homero dicen que fue por ahí del 750, Hesíodo fue del 700, o sea, supuestamente es como 50 años después. No se tiene claro porque no se sabe exactamente cuándo fue Hesíodo. Y ante la distancia en el tiempo, los estudios, es tan poquita la distancia entre uno y otro que bien pudieron haber sido contemporáneos, se pudieron haber conocido, simplemente el escrito que llegó, lo que se conoce de él, a lo mejor fue escrito después, no lo sabemos. Entonces, más o menos entre el 750 y el 800, entre el 700 y el 800, que fue el primer registro de la mitología griega que hay, y uno es la Ilíada y la Odisea de Homero, y el otro es la Teogonía de Hesíodo. ¿Y ambos son cuentos mitológicos? Son una recopilación. Bueno, la Ilíada y la Odisea es como una novela o como una historia que tiene muchas historias adentro, pero que va contándote una historia en general, que es la ida de los griegos a vencer a Troya y el regreso. Esa es la Ilíada y la Odisea. La Ilíada es la ida y la pelea por Troya, ganan Troya y le ganan a Troya, y la segunda parte, que es la Odisea, es el regreso de Troya, de Odiseo o Ulises a la isla de Ítaca. Eso es lo primero. Y en ese relato te van platicando de muchos dioses, te van platicando de muchas cosas y de interacciones y de mitología que va pasando. Y en esos relatos ya salen como en la parte de Troya, Aquiles. Sí. Y o sea, ya salen hasta el Cíclope con Ulises. Todo eso. Ya existe todo eso. Es como una recopilación de todas las historias para platicarte una historia basada en toda la cultura griega de miles de años atrás. Y la Teogonía de Hesíodo, de lo que habla es los dioses. Teogonía es como te hablan de todo lo que son, de todos los dioses, cómo fue la creación del mundo, cómo se fueron dando todos los dioses, cómo fue avanzando la historia. Esas dos son las primeras, y de ahí se desprenden muchísimas que, como en el paso del tiempo siguen siendo tradición oral. Muchas están basadas en esta, muchas son diferentes, muchas se contradicen, unos les dan unos orígenes a unos, otros a otros, porque o venían de orígenes diferentes, pero finalmente también eran válidos, que así están escritos. Entonces no hay como en ese entonces no existía el departamento editorial de Marvel o de George Lucas, que decía, esto entra, esto no entra, esto sucede entre el capítulo 1 y el capítulo 2 y no puede pasar más que todo esto, y luego se lo sometían a que ya haces tu escrito y se lo mandas a Marvel y dicen, si esto sí entra en el universo Marvel, esto no puede entrar porque esto se contradice con lo que está pasando en la televisión y con lo que está pasando en el capítulo tal. No, ahí no existía eso, no existía esa parte de ubicación editorial entre las oficinas. Entonces cada quien hacía su propia historia y así fue como quedó. Hasta aquí quedamos más o menos entendido qué significa una mitología. Sí. Entonces vamos a una pausa y regresamos. La mitología es un conjunto de mitos relativamente cohesionados o paralelamente adheridos, relatos que forman parte de una determinada religión o cultura. También se les denomina mitos a los discursos, narraciones o expresiones culturales de origen sagrado y que posteriormente fueron secularizados y tratados como discursos relativos a una cultura, a una época o a una serie de creencias de carácter imaginario. Los mitos son relatos basados en la tradición, en la leyenda, creados para explicar el universo, el origen del mundo, los fenómenos naturales y así como cualquier otro suceso por el cual no hay una explicación conocida. Sin embargo, no todos los mitos tienen por qué tener este propósito explicativo. Igualmente, la mayoría de los mitos están relacionados con una fuerza natural o deidad, pero muchos son simplemente historias y leyendas que se han ido transmitiendo oralmente de generación en generación. Mitos, que en griego clásico significa aproximadamente el discurso, palabras con actos, de la palabra lacto,
y por extensión un acto de habla ritualizado, como el de un jefe en una asamblea o el de un poeta o sacerdote, o un relato, la historia completa que oirás en un breve lapso de tiempo. Logos, que en griego clásico significa la expresión oral o escrita de los pensamientos y también la habilidad de una persona para expresar sus pensamientos. Escucha, vive, siente. Estamos al aire. Fondo Radio. Escucha Territorio Águila, todos los miércoles a partir de las 21 horas, donde escucharás todo lo referente a las poderosas Águilas de la América, noticias, contrataciones y más. Un resumen de la jornada, aquí por Fondo Radio, con su amigo, el Mesías del Americanismo, Mr. Easy. Te esperamos. Ahora vámonos con una canción de Pixies, perteneciente al álbum Trompe le Monde, que tuvo la mala suerte de salir apenas un día antes que el legendario Nevermind de Nirvana, que fue la perdición de Kurt Cobain en ese lejano 24 de septiembre de 1991. Pero el disco de Pixies no era malo, solo que frente a Nevermind no pudo hacer nada. De este disco escucharemos con Pixies Bird Dream of the Olympus Mons, o lo que es lo mismo, Sueño del pájaro del Monte Olimpo. Están escuchando Entre Historia y Canciones y los quiero invitar en este espacio a que nos visiten en el canal de YouTube Marcelo Velázquez Moreno, donde estaremos subiendo en un formato de cápsulas los programas de la historia del café. Pero déjenme platicarles, el formato de YouTube es diferente del de Facebook. En YouTube, al final de nuestro audio aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla un enlace al video de la canción de la que les hablamos, para que puedan a la vez que escuchamos los programas terminar con una buena pieza musical. Así que, ¿qué les parece? Está interesante, ¿no? Vayan a visitarnos y al igual que en Face, súbanse, dejen sus pulgares arriba o abajo si no les gusta y sobre todo su participación, que es tan importante para nosotros. Ahora, dicho esto, los dejo con la mesa de los participantes. Bueno, estamos de regreso y solamente quedó para cerrar la parte anterior. Mitología es una etimología. La etimología de mitología viene de mito, que quiere decir mentira o algo que no es real, y logos, que significa conocimiento de. Entonces es conocimiento de las mentiras o de las cosas no son reales. Hay que entender que estos nombres no son los nombres con los que los griegos conocían estas historias. Eso fue algo que posteriormente se le dio cuando se entendió que todo eso eran mentiras y dijeron eso es mentira. Que lo sea, no lo sabemos. Todas las mitologías del mundo tienen alguna época en que los dioses compartieron con los seres humanos. Entonces es muy curioso porque en eso sí casi todas ¿coinciden? Casi todas coinciden. Entonces si damos espacio al universo mágico, podría ser que realmente no hayan sido mentiras y quién sabe si por ahí vengan las cosas a lo mejor. Digo, probablemente a lo mejor el hecho de que, o sea, hay distintas, ya tenemos el conocimiento de por qué llueve o los ciclos de la luna o las épocas en el año, o sea, hoy en día lo conocemos, pero algo interesante es que no significa como la ausencia de la parte de un rostro detrás de tantas maravillas, ¿no? O sea, probablemente es la parte de quizá hoy tenemos acceso a más información. Pues sí, pero no deja de estar quien te dice que Zeus no es el que se encarga, no es el que está en la oficina central despachando todas las demás cosas. Y simplemente Zeus no está en esta geografía. Y por eso, como no la conocemos, entendemos lo que hace, pero no entendemos quién lo hace.
O sea, yo no lo puedo negar. Realmente los mitos estos son fantásticos como para negarlos y decirles simplemente es una mentira. Era explicar simplemente la palabra mitología es una palabra que se puso posterior a cuando a la los creación. mitos, a cuando ya estos mitos se habían convertido en algo que ya no era real. Antes no era eso, antes eran las historias. Y sin duda ha formado parte del proceso de pensamiento. Si los franceses vienen de los dioses, ¿quién dice que los griegos no? O sea, ahora ya es mitología francesa, pero finalmente, pues, ¿quién dice que no? Entonces, el rostro del mundo en alguna época era un caos. La tierra no existía. La tierra, el mar y el aire estaban mezclados en una masa completamente informe. La tierra no era sólida, el mar no era líquido, el aire no era transparente, el cielo no brillaba en azul, la luna no se elevaba redonda en sus astas de luz, la tierra no flotaba sobre el líquido etéreo del agua, el mar no arrojaba las aguas que se abrazaban al mundo, la tierra era mitad aire y mitad mar. Ni la tierra estaba sujeta, ni el mar era profundo. La oscuridad era un hueco en el aire, no había vestigio alguno de forma. El frío, la humedad, la sequedad se enfrentaban en un constante interminable. La luz era pesada, lo duro ahuyentaba lo suave. Y sobre todo esto reinaba una deidad ajena a todo: caos. Así es como inicia lo que es la mitología, así es el inicio de todo. Caos reinaba sobre lo que no era el mundo, pero que era eso, porque no se veía, era completamente oscuro. Suena muy parecido a en el principio era un caos y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre el... Van a ir dándose cuenta cuántas cosas compartimos. ¿Este texto de dónde es? Pues es un texto que viene de Ovidio, pero no es el texto de Ovidio, porque el texto de Ovidio está muy rebuscado. Yo más o menos lo ubiqué, lo hice como que no se oyera viejito, que pudiera platicarlo de manera... Pero el texto viene de Ovidio. Okay. Ovidio es 50 años antes de Cristo, o sea, es muchísimo tiempo después de los que yo les estoy hablando de Homero y de Hesíodo, pero finalmente es mitología. Entonces, de allí viene todo esto. En ese entonces, hasta aquí ubicamos, todo era un desorden. Caos se une a Nix. Nix es la noche. Y con ellos... Caos es una persona. Caos es el dios Caos. Es una deidad. Es una deidad. Es un dios original o un dios, la raíz, es uno de los dioses principales, de los dioses del principio. No principales de los más importantes, a que sí, pero es del principio. Entonces, él se une a Nix y empiezan a funcionar, como a vivir juntos, pero no existía nada, porque era noche y caos. No había forma, nadie podía saber cómo eran ellos. No se sabe cómo eran, no hay una manera, no puedes decir era guapo, era fea, era gorda, era flaca, porque era noche y era caos. De noche sola, o sea, de Nix es el nombre, pero Nix es noche, nacen la muerte, que es Tántano, nace Hipno, que es hipno, con P, que es el sueño, las Hespérides, que son... Cuando lleguemos a Hércules, vamos a ver que Hércules va y tiene que ir al jardín de las Hespérides a rescatar una manzana de oro, porque esas manzanas del jardín de las Hespérides daban la vida eterna. Entonces, es madre de las Hespérides, de las Moiras, que son las señoras del destino. ¿Las que comparten un ojo? Pues podrías decir que sí, pero... Son 3 personajes que son las que hilan, las que tienen en sus manos la hilatura de la vida de todas las personas y cómo se te entretejen con los demás. Déjame regresar tantitito, nada más. Nix, mamá de Hipno. De Hipno, que es el sueño. Y de allí vienen un chorro de palabras. Sí.
Sí, pues es que es el origen de todo. Acuérdate que todas son raíces etimológicas griegas. Entonces, las Moiras son hijas de la noche y Némesis, que es la diosa o la protectora del equilibrio. Es la venganza, todo lo que es la consecuencia de tus actos o de lo que tú haces que rompe el equilibrio, revuelve a encontrar el equilibrio en algo que se te regresa. ¿Eso no es el karma? No, es que tenemos que entender que todas las cosas, toda acción tiene una reacción. Los griegos se dieron cuenta de algo con el paso del tiempo y ellos se dieron cuenta de que todo en el mundo tenía un equilibrio. Todo era, o sea, no había lo que los árboles salían de las semillas, se dieron cuenta de que las estaciones del año tenían que ver con el sol, se dieron cuenta de que todo tenía un equilibrio. Entonces, por lo tanto, ellos se dieron cuenta de que el ser humano tenía que venir por algo, por eso ellos creen en el destino. Ellos creen que de antemano, antes de llegar a la tierra, tú ya tienes tienes que hacer algo. ¿Por qué? Porque todo en el mundo tiene una razón de ser. El árbol tiene una razón de ser, el perro tiene una razón de ser, las vacas tienen una razón, todo tiene una razón en el universo. Entonces ellos tenían que tener una razón, eran parte. Para los griegos los hombres no eran lo más maravilloso del mundo. El hombre era uno más. Es más, es tan así que casi ni hay vamos a darnos cuenta que no hay ni siquiera una historia así como el génesis de la creación del hombre. El hombre, hay unos que ni siquiera saben cuándo nació, cuándo se crea, hay otros que sí le dieron un origen, pero así funciona. Para ellos el hombre es uno más. Entonces, las Moiras son las que tejen el destino, porque son las que llevan todo parejo. Y Némesis es la que se encarga de que cualquier cosa que hagas tenga su justa recompensa o su justa consecuencia por el otro lado. Si tú matas a alguien te va a matar a ti o te va a matar algo que regrese el equilibrio de las cosas. Entonces, por eso lo vamos a ir viendo. Entonces, cuando se dice su némesis, es la contraparte que equilibra. Exactamente el mismo lugar. La némesis de una persona es el contrario que equilibra en su justa medida, en su justa proporción. La némesis de Superman es Lex Luthor, la némesis de Batman es el Guasón, la némesis de cada superhéroe, cada personaje en una novela, la némesis de Rusia era Estados Unidos, la némesis de Estados Unidos ahorita es China, o sea, siempre hay una parte, siempre en el mundo existen las dos partes. ¿Que no ahorita la némesis de Estados Unidos es el coronavirus? Digamos que es China. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Ok, entonces vamos a una pausa y regresamos. En la mitología griega, los titanes eran una raza de poderosas deidades que gobernaron durante la legendaria Edad de Oro. Los titanes fueron 12 desde su primera aparición literaria en la Teogonía de Hesíodo, aunque en su biblioteca mitológica Apolodoro añade una 13ª, Dione, desdoblamiento de la titánide Tea. Los titanes estaban relacionados con diversos conceptos primordiales, algunos de los cuales simplemente se extrapolaban de sus nombres: el océano, la fructífera tierra, el sol y la luna, la memoria, la noche y la ley natural. Los 12 titanes de la primera generación estaban encabezados por el más joven, Cronos, el tiempo, quien derrocó a su padre Urano, el cielo, a instancias de su madre, Gea, la tierra. Posteriormente, los titánides engendraron una segunda generación, destacando los hijos de Hiperión, que fueron Helios, Eos y Selene, las hijas de Zeo, que fueron Leto y Asteria, y los hijos de Yapeto, que fueron Prometeo, Epimeteo, Atlas y Menecio. Los titanes precedieron a los 12 dioses olímpicos, quienes en la actualidad son mucho más conocidos. Fondo Radio presenta.
¿Te bulean en el colegio o en el trabajo? Pues a nosotros también. Chale. Yo soy Samurai Fad. Y yo soy Capa. Y estás escuchándonos en Güey, todos somos otakus en Fondo Radio. Por Creativa Productions. Y nos puedes escuchar en fondoradioepsi.com. Güey, ahí deja. Ay, ya, perdón. Recuerda visitarnos en nuestras fanpage como en Fondo Radio. También nos puedes visitar en Güey, todos somos otakus en Facebook. Y no se olviden encontrarnos en Spotify por si por algún motivo te perdiste algún programa. Especialmente conocido por formar parte de los Neville Brothers, su obra en solitario es menos conocida, a pesar de haber conseguido en 1967 un número 1 en las listas de Rhythm and Blues y tener una buena calidad interpretativa. En la voz de Aaron Neville, ahora escucharemos Hércules. Platíquenos cómo se les está haciendo este primer programa de mitología griega que les hemos preparado. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Somos un programa de radio que se debe a ustedes. Recuerden dejarnos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales. Facebook nos encuentran como Larisa García Bojorques, Fondo Radio o Marcelo Velázquez Oficial. Por ahora, regresamos a la mesa a terminar el desarrollo del tema de hoy. Bueno, entonces nos quedamos en que de Nyx sola antes de tener a Caos como marido, nacieron esos 5 conceptos de... Perdón. ¿Qué? Es que el Caos como marido, no sé si alguien se sienta identificado. Pues es que es Caos como marido. Y el asunto es que como no hay luz, no sabes que hay caos, porque no se ve nada, nada tiene... Orden. Ajá, pero no sabes que hay orden porque no hay nada que te lo revele, no existe la luz. El asunto es que Nyx y Caos pues son dioses de algo que no pueden ver, pero son dioses de eso. Entonces, ahí están, es una tierra inerte y demás. Pero de ellos dos nace Erebos, que es la oscuridad. Ya nace el concepto de oscuridad con ellos dos. Y Erebos decide casarse con su mamá, o sea, con Nyx, para terminar reinando ellos juntos por encima de Caos. Ya existe la oscuridad, o sea, quiere decir que hay una contraparte, todavía no nace, pero ya existe oscuridad. Antes era Caos, ya empieza a haber un concepto más allá que es, pero de Nyx y Erebos nace Éter y Hémera, que son Éter la luz y Hémera el día. Entonces ya tenemos día y tenemos luz y tenemos obscuridad y tenemos noche. Ya el caos empieza a desaparecer del mundo porque ya hay un orden, ya empiezan a aparecer las dos cosas. Entonces, día y luminosidad se unen entre ellos dos para vencer a Erebos y a Nyx y empiezan a reinar por encima de ellos. Les ganan y entonces ellos alumbran aquel caos. Entonces el caos aparece el desorden que había todo, pero lo ven y ellos dos, luminosidad y día, dicen, aquí podemos hacer algo. Entonces llaman a el que vendría a ser como su hermano, no, es hermano, pero no sabemos de quién es hijo, si ya estaba ahí, no tengo la menor idea, pero llaman a Eros, que es el amor, a ayudarles a embellecer aquello. Cuando llega Eros, entre los tres, o sea, llega en ellos a embellecer aquello, aparece, no nace, aparece Gea, Tierra. Que es la tierra. De aquel caos brota lo que era la tierra. ¿Y eso ya conocido, o sea, ya se dice que es un titán o todavía? Ya es Gea, la que conocemos como Gea. Es
nace Gea. ¿Por qué? Porque hay un caos en todo aquello, pero existen las cosas adentro de ese caos. Simplemente al poner luz sobre aquello se empieza a ordenar el asunto y emerge Gea de todo aquel caos, emerge ya la tierra. Y de Gea empiezan a embellecerla. Entonces Eros empieza a disparar flechas sobre el pecho de Gea, porque hay que tomar en cuenta que todos estos seres de son la patada, ¿no? humanos, o sea, tienen imagen humana. Entonces Eros empieza a dispararle flechas y las flechas empiezan a caer en el pecho de Gea y empiezan a brotar del pecho de Gea las plantas, los árboles, todo. Y al verse Gea tan hermosa, después de un tiempo y darse cuenta lo hermosa que se estaba poniendo con todo aquello, decide coronarse y de Gea nace Urano, que es el cielo, para coronarla y envolverla a toda ella con las estrellas y el firmamento, y nace Pontus. Pontus es un gran río que rodea toda la tierra y que en el centro está el monte Olimpo, pero no en el centro de la tierra, sino en el centro de entre los dos. De un lado está el Pontos y del otro lado está Gea. Y el monte Olimpo está justo al centro, justo en el centro, o sea, está pegadito, porque el monte Olimpo está pegadito a la orilla del mar Mediterráneo. Entonces, para ellos el mar rodeaba todo aquello y allí estaban ellos. Entonces, nace Gea, nace Urano y nace Pontos. Y nace Pontos, que es, y todos ellos, o sea, se supone que son hijos de Caos, pero no es que digan, ay, nacieron de Caos, es que el Caos, el asunto es que estaba todo revuelto. Pero Gea crea el firmamento, o sea, Gea crea a Urano, nace de ella Urano, no es que ella es la madre tierra, la madre de todo, prácticamente. Entonces da el firmamento y da el agua. Al aparecer todo esto, empiezan a aparecer los animales, porque al principio todo era silencio. Y cuando Gea se ve tan hermosa y que se pone su corona de Urano y que nace Ponto, entonces Eros sigue disparando sus flechas y aparecen los animales, los pájaros, aparece toda la tierra, se va volviendo hermosa y todo se vuelve vida, todo se ve con vida y con alegría en el mundo, porque todo está vivo, todo está verde, todo está... Y es fruto del amor. Y es fruto del amor de Eros, que es el amor primigenio. O sea, es el amor primigenio, es el Dios de todo eso, pero es el amor primigenio. Entonces, hasta aquí ya entendemos que se hace cómo se hace más o menos el mundo. Ahora vamos a ver cómo organizan más o menos los griegos su geografía. Ellos organizan lo que les decía, el monte Olimpo está, la tierra, o sea, el mundo la mitad era tierra y la mitad era agua, la mitad era de Gea y la otra mitad era de Ponto y todo estaba cubierto por el domo de Urano, porque ellos veían hacia el cielo como si fuera una cubierta que estaba por encima como si algún día pudieras llegar y tocarlo, así lo vivían ellos. Entonces Urano cubría todo. Hacia el norte, aquí van a decir, ¿a qué horas aparecieron esos dioses? No nos vamos a meter a uno por uno porque si no nunca acabaríamos. Pero llega Bóreas, que es el viento del norte. Los griegos, para ellos, después de la geografía, o sea, rumbo al norte de Europa, había un lugar en donde habitaba Bóreas, que era el viento del norte. Los vientos del norte, tomen en cuenta que en Europa son muy fuertes, o sea, son los vientos que bajan en invierno haciendo cosas terribles con las nevadas y con las heladas. Es un viento frío que viene del norte, que ahora lo entendemos y lo explicamos, que el viento frío está arriba cuando se calienta, cuando el viento caliente que está en el Ecuador sube, empuja al frío hacia abajo y entonces se hacen los ciclones, o se hacen los ciclos del aire, que son los que traen el viento cuando llegan aquí en marzo y en febrero loco y marzo otro poco, es ese cambio, que se están yendo los vientos calientes hacia el norte y están bajando los vientos fríos hacia el sur. Entonces ellos decían que en el norte vivía Bóreas y después del norte vivían los hiperbóreos. Hiperbóreos es más que boreales. Boreal es norte,
Sí, entonces los hiperbóreos eran unos seres inmortales que vivían allá en un mundo en el cual nunca morían, eran muy fuertes, muy poderosos, muy todo, y estaban ese era el universo de ellos. Y hacia el sur estaban los etíopes. Los etíopes eran unos seres que vivían hacia el sur, en las orillas, o sea, en una de las orillas de Pontos, y eran unos seres que debían su coloración negra. O sea, aquí ya estamos conociendo que ya saben algo de que existe África, pero todavía no se lo explican. Y ellos se habían vuelto negros, eran negros porque Helios en algún momento desvió su carruaje por la tierra de ellos. Helios es el sol, y los quemó, y se volvieron negros. Del otro lado del Ponto, en las orillas de lo que es el mundo, existían unas islas de los benditos o de los bendecidos, que eran las islas donde ellos creían que la gente que vivía bien en la tierra, que había sido buena, que había vivido en equilibrio, que había sido mesurada, que había dado frutos en la tierra, iban a vivir a ese lugar, pero eran unas islas que tenían sus propios sol, sus propias estrellas, su propio clima, y allá jamás en la vida llegaban los vientos del frío, nunca había estaciones bajas, todo siempre era verde, soleado, fresco, todo era siempre maravilloso, era como un tipo de paraíso. Así es como los griegos más o menos entendían el universo que los rodeaba físico. Okay. No es el cielo, eso todo es a nivel tierra. ¿Cómo se llamaban esas islas? Las islas de los benditos. Entonces los hiperbóreos eran en el norte, los del sur eran los etíopes. Y aquí pues no sabemos a qué se podían de referir, pero era una manera como ellos tenían de entender. Acuérdense que los griegos, todo lo que no era griego era salvaje, porque si no hablaban griego eran pues ¿cómo les llamaban? Los bárbaros, que no hablaban griego. Entonces de ellos siempre han sido también así, son europeos, no podemos pedirles peras al olmo. Entonces, hasta aquí creo que vamos a dejar el día de ahora. Tenemos que ya la Tierra está formada, en eso nos vamos a quedar, la Tierra está formada y ya conocemos más o menos la geografía que los griegos manejaban. ¿Alguna duda? No. Digo, a mí me parece muy, 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 muy interesante. O sea, siempre se relaciona el caos como con algo malo, pero no significa que el caos sea malo. Dentro del caos existen un montón de cosas que necesitan la luz, exactamente, para darte cuenta que ahí están. O sea, justamente yo creo que podemos, haciendo una especie de comparativo, probablemente cuando llega el caos es cuando a lo mejor nos hace encontrar cosas en nuestra vida y en nuestro entorno que ya estaban allí. Sí, más o menos así es el asunto, como lo vieron ellos. Ya estaba, todo estaba, pero no necesitaba ser visto. Ser iluminado. Revelado. Exacto. Ese es el principio de la creación de los griegos. Digo, me lleva a acordarme de una frase que decía, no hay felicidad en la evasión. Probablemente es un poco eso. O sea, hay cosas que están allí, pero hasta no ser vistas, no son tomadas en cuenta, no son asumidas y no son potenciadas. Exactamente. Pues hasta aquí dejamos este programa. Vámonos a una pausa y regresamos solo para la despedida. Escucha, vive, siente. Fondo Radio. Estamos al aire. Ahora les comparto una versión del alto voltaje de uno de los instrumentales más conocidos y míticos. Con el tema Europa, en esta versión de Carlos Santana, corrobora que es un virtuoso de la guitarra y añade una sección de metales, trompeta y trombón. Europa forma parte del álbum Amigos de 1976. Y con esta canción los dejo y espero que la disfruten.
estamos de regreso. ¿Hasta aquí algún comentario que tengan? Pues yo solamente quiero decir que los griegos, o más bien los dioses, tenían una vida de la patada. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, o me fijé que un dios y una diosa tenían un hijo, y ese hijo se juntaba con otro hijo de esos mismos dioses y los mataban y se coronaban como reyes para ser más poderosos que sus papás. Y a su vez tenían hijos que los iban a destruir. Tenían una familia muy caótica, ¿no? Disfuncional. Hay que sus principios eran del caos. Hay que tomar en cuenta que todos estos principios o todas estas mitologías tienen que ver con las culturas, y hay que tomar en cuenta que la cultura tiene muchísimo que ver con la geografía. Grecia es una zona que tiene habitada muchísimo tiempo, pero es una zona muy inhóspita. No hay grandes praderas, no hay grandes extensiones de tierra para plantarlo. Vamos a ver cuando lleguemos al famoso Vellocino de Oro, que no es más que son como tierras en el norte, que son como unas planicies extensas donde el trigo se da y es dorado. Entonces lo que es la piel del ¿Vellocino? El vellocino es la piel del ¿Carnero? Del carnero. Si tú la extiendes, es como una pradera de oro. Ellos siempre tuvieron problemas siempre hay problemas con eso, porque la zona griega son muchas montañas, muy escarpadas, y del otro lado mar. Por eso el Monte Olimpo está situado en la punta de la montaña más... Es la más alta de todo Grecia, el Monte Olimpo. Entonces, si tomamos en cuenta, yo como familia tengo hijos, pero yo tengo un espacio de tierra, pero no hay más. No hay más a donde vengan. Hay en algún momento en la cuestión de lo de Troya, que hay una explicación de que los dioses vieron que había demasiados seres humanos en la tierra y los obligaron. Acuérdense que la guerra de Troya es un lío entre dioses y semidioses y humanos. Helena era hija de Zeus, entonces... ¡Ay! Ese Zeus. Sí, entonces a Helena se viene y ocasiona la guerra de Troya porque necesitaban matarse para poder equilibrar la humanidad. O sea que Helena sabía. No es que supiera, pero es una cuestión de los dioses. O sea, es una cuestión de los dioses. Los dioses provocan esa guerra porque había demasiados seres humanos y necesitaban, extinguir humanos, hacer que hubiera menos, porque se estaba saturando el asunto. Ese es un principio. Entonces, ese principio de que los hijos derrocan a los padres tiene que ver con que a dónde me voy. Yo estoy joven, no tengo dónde comer, y tú tienes la única tierra que yo puedo tener para poder seguir viviendo. Derrocas al padre. Por eso los mitos griegos tienen tantos problemas con los padres. Pero hay que tomarlo en cuenta que luego los demás agarraron de pretexto eso, pero en la geografía griega hay una razón de ser de eso. En los romanos no existe esa razón, porque los romanos tenían un imperio extensísimo. Pero en la raíz griega el principio es la geografía. Pues me dio mucho gusto participar con ustedes en este programa. A nosotros más. Muchísimas gracias, Marcelo. Sí, muchas gracias por invitarnos. Nos vemos la siguiente semana y los dejo con Larisa. Esto fue todo por hoy. Tenemos preparado para ustedes varios programas y esperamos que el enfoque que le estamos dando sea de su agrado. Por lo pronto, terminamos. Ahora los voy a dejar con La Lira de Orfeo, en la interpretación de Nick Cave and the Bad Seeds. Este cantante, que su cantar lleva impreso el dolor, y del disco del mismo nombre. Yo soy Larisa García y los espero en el siguiente programa. Hasta luego.